Hola chicos, este es el segundo video de esta sesión, de esta semana. Vamos a trabajar un documento compartido en lo que es Google Drive. Ya si llegaron hasta aquí es porque ya revisaron los otros dos videos sobre Google Drive y sobre la creación de las carpetas que vamos a utilizar para este curso. Bueno, entonces, la semana pasada, parte de su trabajo independiente, pues era empezar a leer unos materiales. Si no lo han hecho por cuestiones de tiempo o lo que sea, les recuerdo que esos materiales están en la carpeta que se llama materiales en la semana anterior. Y si no, pueden utilizar este video a manera como tipo podcast, porque les voy a platicar un poquito de esta presentación sobre inteligencia artificial. Va a ser muy breve y solamente a manera de resumen de trabajo que se estuvo haciendo, que se supone que ustedes estuvieron haciendo, y es necesario para pues poder trabajar el documento colaborativo. Entonces vamos a empezar con esta idea de la historia de la inteligencia artificial. Bien, empezamos. ¿Cuándo son los orígenes? Bueno, pues en los años de 1940 a la década de los 50 es cuando empieza el boom, aparece lo que es la inteligencia artificial. ¿Quiénes son los pioneros? Bueno, pues es este señor, Alan Turing, que es esta persona que se le ocurre si es que las máquinas pueden pensar y formula un test para saber si una máquina está pensando o no. En su test se da cuenta pues que efectivamente las computadoras no es que piensen, pero lo que sí pueden hacer es imitar el pensamiento humano. Luego llega McCarthy, que empieza con el término o lo acuña el término de inteligencia artificial. Como la misma frase lo dice, o sea, es algo que no es natural porque se imita. En el 56, cuando estaban en la conferencia de Dartmouth, que digamos que fue como un congreso. En esta conferencia es donde se considera que nace la IA como un campo de estudio donde se empieza a hacer investigaciones para crear inteligencias artificiales que cumplan un propósito de mejora para la humanidad. Estos son algunos investigadores: Marvin Minsky, Nathaniel Rochester y Claude Shannon. Es cuando empiezan a definir pues qué es la IA, a dónde quieren llegar y con qué medios o con qué métodos pueden pues empezar a construir. Siguen los primeros años después de la década de los 50, los 60, hay avances, hay programas, empiezan con la teoría de la lógica, ¿sí? Logic Theorist. Estos teoristas o teóricos de la lógica, Allen Newell y Herbert A. Simon, se consideran que crearon el primer programa con inteligencia artificial, que era un programa encargado de pues, resolver problemas. ¿Sí? Estos problemas se van actualizando en otros programas para resolver pues, lo más acercado a problemas de razonamiento humano, de los más comunes, ¿verdad? Una suma, una resta, responder a una palabra. ¿M? Y en los 60 aparecen los sistemas que se basan ya en reglas. El más famoso es ELIZA, que es el programa de este doctor Joseph Weizenbaum, que básicamente es una conversación simulada con un psicoterapeuta. Yo pienso que es muy similar a lo que muchas personas hacen con el chat GPT. Empiezan a utilizarlo como un terapeuta para contarle cómo fue tu día, cómo estás, cómo te sientes y pedir consejos, ¿verdad? Es muy interesante esta historia de Elisa porque el doctor Weizenbaum, cuando tiene este programa, le pide a su secretaria que converse, pero como la secretaria empieza a tener una conversación tan íntima con Elisa, le pide al doctor que los deje solos porque ella había empezado pues a tener este tipo de reacciones sentimentales, ¿no? Y no quería que el doctor se enterara de lo que le estaba platicando a Elisa, ¿verdad? Entonces aquí viene pues uno de los primeros debates, ¿verdad? Eh, ¿Qué tan correcto es utilizar un agente de inteligencia artificial para pues tomarlo como un terapeuta, ¿verdad? Creo que hasta aquí lo dejamos, vamos a seguir adelante. Este otro programa, el SHRDLU, podía entender y ejecutar comandos en inglés.
pero en un mundo pues de bloques virtual. No tengo mucha información al respecto, más que pues existió. Y bueno, aquí si ustedes le dieron clic a estos videitos, pueden llegar a conocer más a fondo lo que es el test de Turing y cómo es pues que analiza esta idea de si la máquina piensa o no. Voy a pasarme aquí, ustedes ya lo vieron o se supone que lo llegaron a ver. Aquí está un poquito de lo que pues eran los primeros renders de las herramientas para trabajar con una inteligencia artificial. Es solamente como formas de ver cómo se trabajaba estos proyectos, ¿no? Para tenerlo a consideración de cómo ahorita es el chat GPT, ¿verdad? Cómo son las inteligencias artificiales actuales, que por lo general son una interfaz más amigable, a lo mejor más robótica, pero más entendible, ¿verdad? Luego viene el invierno de la IA. Hay una reducción de fondos y empieza a haber una gran desilusión por las limitaciones técnicas y las sobreexpectativas que se tenían. Esto llega pues a tener una disminución del interés y el financiamiento de proyectos y se estanca la investigación. Luego, en la década del 80-90, pues empieza a trabajar nuevamente con los sistemas expertos. Estos sistemas son programas que imitan el juicio del comportamiento de un humano y se especifican en un campo. Por ejemplo, un experto en matemáticas, un experto en biología, un experto en estadística, y empiezan a aparecer los primeros sistemas expertos. Luego aparecen las redes neuronales y los algoritmos de aprendizaje. Se viene como que este boom de las redes neuronales y el aprendizaje automático por todas estas teorías de Piaget, de Vygotsky, de cómo es que aprende el niño, cómo es que aprende el ser humano. Entonces empieza a haber un gran avance en hardware y hay disponibilidad de grandes cantidades de datos que van a empezar a ayudar a este proceso. Las redes neuronales artificiales pues simulan lo que es una red neuronal biológica de nuestro cerebro y de una manera artificial pues simulan cómo son estas entradas, la sinopsis y la función pues de salida, ¿verdad? Aquí abajito tienen otro enlace para pues verlo más a fondo. No es necesario por ahora. Si lo quieren ver más tarde, no hay ningún problema. Y bien, la IA en el siglo XXI. En el 2000 pues empieza ahora lo que es el Machine Learning y el Big Data, o sea, el aprendizaje de la máquina, el aprendizaje automatizado, y empieza el crecimiento exponencial de datos y se avanza en un algoritmo de aprendizaje profundo que en inglés es Deep Learning. Y bueno, empiezan también las aplicaciones con un reconocimiento de voz, de imagen natural, ¿sí? Recordemos que es cuando empiezan pues ya el Hi Google, el Alexa, los antecesores de Siri. Todo esto que ven aquí en esta imagencita es lo que compone la inteligencia artificial, ¿sí? Todo esto es parte de lo que nosotros vemos cuando terminamos usando ChatGPT, más bien lo que no vemos, como que esa sombra, pero que es parte de lo que la hace. Bien, ¿qué es el Machine y el Deep Learning? Bien, como aquí se ve, hay una entrada, hay una manera en la que se extrae la información, se clasifica y por lo tanto llega a una salida. Por ejemplo, es muy similar a los niños cuando les empiezas a enseñar qué son los animales. Ellos van diciendo, esto sí es un animal, esto no es un animal. A la máquina le vas enseñando lo mismo. Esto tiene que ver con esto, pero no con esto. Empieza a ser un proceso de discernir información y clasificarla. El aprendizaje profundo es similar, pero en este caso vamos a entender que es un algoritmo que ya fue automatizado, que ya, digamos, de alguna forma se estructuró y jerárquicamente va a emular este aprendizaje humano para obtener después otros conocimientos. No es necesario programarlo con reglas, sino que este sistema es capaz de, mediante esta extracción y clasificación que él hace,
aprender, es decir, emula el aprendizaje con los datos que ya tiene, va decidiendo a futuro. Entonces, va a poder efectuar una tarea a través de una fase previa del entrenamiento, que es, digamos, lo que hace actualmente el chat GPT. Tú lo vas entrenando con lo que le preguntas, con lo que le mandas, con lo que le dices, le vas diciendo qué es lo que tiene que ir guardando, almacenando, clasificando, para cuando luego tú le preguntes algo, esté relacionado con lo que previamente ya le dijiste. Bien, ¿cómo funciona? Específicamente en el caso de las inteligencias artificiales, esta entrada de datos son estas neuronas que, por así decir, descomponen la imagen en píxeles. Una imagen cualquiera la va llevando, acuérdense que la imagen está conformada por pequeños píxeles y va a enviar estos datos a una segunda capa. Primero está la capa del píxel, luego la capa que identifica los bordes y luego la que combina los bordes o las forma. Después va a identificar las características y por último combina estas características identificadas. Ah, ya vi que tiene estos bordes, ya vi que tiene estos colores, ya vi que tiene estas formas. Definitivamente esta imagen que me mostraste es un perro. En el procesamiento de píxeles, lo que vamos a encontrar es que se delimiten los bordes dentro de los píxeles y en la tercera capa va a combinar estos bordes para formar un objeto. Así es como va creando también las imágenes pues, que le pedimos. Hay un reconocimiento de objetos, que es en la cuarta capa, que va a utilizar diversos filtros para identificar estas características, en este caso específica de los perros, ¿no? Tiene patas, tiene cola, tiene hocico. Y para concluir, combina estas características que ya se identificaron y determina si es un perro. eh, y de alguna forma en la última capa va a aumentar la precisión. Entonces, este proceso de aprendizaje, que de cierta forma está supervisado, porque el humano le entrena etiquetando, esto sí es un perro, esto no es, esto es un semáforo, esto no es. ¿Ven esas captchas que nos pasan cuando queremos acceder a un sitio de, por favor, identifique las motos o identifique los tractores? Bueno, es ayuda de etiqueta humana para este tipo de aprendizaje, ¿verdad? Ese es el etiquetado humano y es el aprendizaje supervisado y el que no está supervisado son los patrones previamente dados que ya están, digamos, automatizados. Bien. En la vida cotidiana, o sea, a partir de que se pudo implementar la IA, empieza con IBM. Entonces, es cuando empezamos, o se empieza, perdón, a investigar sobre el procesamiento del lenguaje natural. Y ahora sí, esta idea de preguntar con voz, preguntar por escrito y que se te responda de la misma manera, como si estuvieras entablando una conversación con una persona real. Llegan estas ideas de utilizar las redes neuronales para mejorar reconocimiento de imágenes. En algún punto del 2016, nuevamente hay otro suceso histórico donde una inteligencia artificial vence a un campeón mundial. Antes fue al campeón ruso de ajedrez. eh, una inteligencia artificial, Deep, también algo, Deep Blue, algo así, fue la que venció a este, pues, campeón de ajedrez. Y, bueno, empiezan también a ver cómo utilizar a la IA como un asistente, ¿verdad? Em, de esta manera, no sé si recuerden, en algún punto, como también 2018, antes de pandemia, salió un video muy famoso de una robot femenina que también te respondía naturalmente y pues parecía que estabas hablando con una persona, aunque luego después de hablar con este robot, pues tenía algunas ideas un poco sacadas de contexto, un poco agresivas, con ideas de dominación mundial y bueno, fue todo un suceso, ¿no? Que respondiera de esa manera. Y bueno, nos saltamos, pasa la pandemia, sabemos que hay un gran manchón en la historia actual, porque pues no se pudo hacer mucho. Y aparece en el 2020, pues OpenAI con su versión de GPT y se lanza, pues el que es hasta ahorita el modelo de lenguaje más avanzado, que genera un texto coherente y responde preguntas con un gran nivel de precisión.
Bien, entonces, ¿qué entendemos ahora por lo que es la inteligencia artificial generativa? Esta surge de la IA, ya vimos de dónde viene, cómo se fue creando, pero ahora esta IA, gracias al aprendizaje profundo, es capaz de generar, de crear por sí misma. Entonces, las máquinas ya crean contenido de manera, digamos, eh, pues personal, no voy a decir que original, porque es una copia de lo que vieron, de lo que aprendieron. Y genera pues varios documentos, imágenes, música, audios, videos. Estos modelos con los que se entrenó esta IA, pues están relacionados con los que ya vimos, las redes neuronales, eh, las redes para generar contenido, las redes para generar pues todo lo que ya anteriormente les comenté. Y bueno, ¿de qué se basa esta IA, esta inteligencia artificial generativa? Se basa en el entrenamiento, se basa en cómo estas máquinas reciben grandes cantidades de datos, van clasificando, van llenando los patrones, los aprenden, los jerarquizan, ven las características y finalmente las replican y crean una nueva versión de ese contenido que ya revisaron, que ya vieron. ¿Para qué se usa principalmente esta IA generativa? Pues bueno, creación de contenido, puede crear artículos automáticamente, guiones, historias, cuentos, puede hacer varios diseños gráficos, de manera entretenimiento, pues puede producir esta cantidad de música, de arte digital, puede ayudar para el cine, para los videojuegos, y bien, puede ayudar a otro tipo de carreras. Hay que verlo como, no que van a hacer su trabajo, sino como asistentes. Recuerden que la IA, en especial la generativa, necesita la visión y el ojo humano para poder utilizarla correctamente. Y bueno, aquí es donde empiezan los desafíos o las consideraciones éticas. ¿Qué pasa con la autoría? O sea, ¿qué pasa con esas personas con las cuales la IA aprendió y replica de alguna forma su trabajo? Hay una discusión sobre este tema de propiedad intelectual. Hay países que ya han hablado al respecto, hay otros que todavía están como que esperando ver qué pasa con estos derechos o sea, quién tiene el derecho de lo que genera la IA. Otra discusión es el uso malintencionado de la IA. Hemos visto últimamente en redes todos estos videos falsos, noticias falsas, que se puede suplantar a las personas y todo esto conlleva a uso engañoso de la imagen. El utilizar la inteligencia artificial para engañar con un video o con una imagen o con un audio, pues ya te hace llegar a un punto en el que la sociedad ya no sabes qué de lo que estás viendo es real o no. Y bueno, eso puede generar en otro tipo de problemáticas sociales, psicológicas, educativas. Entonces, principalmente estos son los desafíos éticos que todavía están en debate. Es interesante ver cómo cada país va resolviendo estas cuestiones o va intentando eh, buscar una solución. Pero bueno, finalmente, ¿qué se ve a futuro con la IA generativa? Bueno, se cree que va a haber una mejora en la calidad y el contenido que se genera. Eso quiere decir que va a seguir innovando y pues se va a integrar, si no es que ya se está integrando en diversos sectores, desde lo educativo, la medicina, la investigación científica. Pero hay que tener presente que esta forma en la que se integra, pues siempre es como parte de un asistente. No es algo que sustituya al profesional, sino es algo que ayude a automatizar tareas en las que una persona puede perder mucho tiempo, pero una IA lo puede hacer pues más rápido, es eficientar el trabajo. Y bueno, aquí hay un radar de impacto de la IA generativa. La idea es de que entendamos el alcance que puede tener el tipo de modelos con los que se relacionan las aplicaciones, cómo se construyen los datos y pues tener presente la seguridad en la IA.
Sí, la IA generativa está evolucionando, ofrece varias oportunidades, pero si se fijan, se vende como un producto, o sea, nosotros vamos a ser los clientes. Entonces, quienes desarrollen estos productos y servicios basados en la IA generativa, pues sería aquellos que dominan las tecnologías a este corto plazo. Primero se invierte en algo seguro y después se busca innovar, ¿verdad? Entonces, estas son como que eh, las redes, por así decir, que se van creando según los aprendizajes de la inteligencia artificial generativa. Y finalmente acá, y finalmente acá, tenemos el prisma de las diferentes inteligencias artificiales que son patrocinadas pues por estas personas encargadas del consumo como cliente de la inteligencia artificial y se van creando y se van utilizando para ciertos propósitos, ¿verdad? Aquí podemos ver que si queremos trabajar lo que es el sonido, pues están todo este tipo de aplicaciones, de webs y demás. Si queremos trabajar diseño, pues están todas estas, video esto, texto esto, nivel conversacional esto, flows, todo esto. Entonces, aquí, bueno, pueden verlo un poco más grande, pero la idea es de que vean que no solamente existe ChatGPT, si bien la mayoría están basadas o funcionan gracias al OpenAI, no quiere decir que sean lo mismo que ChatGPT, sino que ya son más especializados para un propósito, ¿verdad? Si aquí nos fijamos, ¿dónde está el chat? Lo podemos ver que está entre texto, creación de texto o generación de texto y el área conversacional, ¿verdad? Entonces, acá arriba podemos ver otras opciones que a lo mejor ya hemos usado, como Canva, como Pictory, tal vez, no sé, réplica. Hay varias que a lo mejor no sabían que era IA, pero tal vez aquí ubicándolos se dan cuenta pues que están entrenadas, ¿verdad? ¿Qué podemos decir entonces del futuro de la IA? Bueno, va a seguir habiendo avances en el aprendizaje automático, en el procesamiento del lenguaje natural y va a seguir con estos desafíos éticos. Es necesaria la regulación de su uso. Sabemos que tiene potencial para transformar varios sectores como las que ya hablamos. Y bueno, la inteligencia artificial general pues se aplica para máquinas que puedan realizar una tarea intelectual que un ser humano bien puede hacer, como aprender, razonar y adaptarse, y pues adaptarse a estas situaciones de manera autónoma. Esto quiere decir, bueno, que es como que la línea que van a seguir para continuar el entrenamiento de estas inteligencias artificiales. Y más allá de esta inteligencia artificial generativa, se busca llegar a la superinteligencia artificial, una inteligencia que se espera supere ampliamente esta capacidad cognitiva de los humanos. Realmente, pues esto ya implicaría otro tipo de desafíos éticos y de seguridad, pero bueno, si se fijan, desde que surge la IA, o sea, han pasado 75 años. No sabemos cuántos años más vayan a pasar para que pues se llegue a este nivel de superinteligencia artificial. Pero es bueno que ustedes y todos conozcamos cuál es el futuro, cuáles son las directrices que tenemos que tener presente para cuando ese futuro pues nos alcance, ¿verdad? Está esta alianza de la gobernanza de la IA. Hay varios líderes en diferentes partes del mundo, los cuales se reúnen y empiezan a trabajar estos temas, a platicar sobre esta idea de la transparencia, del uso de datos, de la ética, de cómo va transformando la IA la transformación de la industria tecnológica. Y bueno, estas nuevas reglas que se van a ir implementando para una cooperación internacional. Entonces, bien, hasta aquí llega esta parte de la presentación, que quiero que se queden con esta pequeña parte del mundo de la inteligencia artificial. Bueno, los que no conocían sobre de dónde surge,
más o menos cómo trabaja, qué es el deep learning, qué son las redes neuronales, qué es el entrenamiento. Yo quiero que se queden con esta idea de, pues que es un tema emergente, lleva relativamente poco tiempo al alcance, pues, de las personas abierto y que a pesar de los muchos conflictos éticos que hay, pues la idea es de que la IA llegó para quedarse. Entonces lo correcto que nosotros como ciudadanos digitales tenemos que hacer es aprender a usarla sanamente y con seguridad, o sea, cuidadosamente para que nuestros datos no sean expuestos y para nosotros no utilizarla pues de manera malintencionada. Bien, entonces hasta aquí llega mi presentación sobre el tema de la inteligencia artificial. Esto les puede servir por si no leyeron o por si no tuvieron tiempo. Como les dije, podría haber sido un podcast. Entonces, nos vamos a pasar ahora sí a la actividad que vamos a realizar. Bien, este es el documento, lo van a encontrar también en la carpeta de materiales. Y este documento colaborativo es sobre la historia de la IA, que ya más o menos aquí vimos. Esta es la estructura sugerida del documento. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero, para los que quieran ir haciendo la actividad en conjunto conmigo, vamos a copiar todo esto, que es la estructura que les sugiero para su documento, y nos vamos a ir a nuestra carpeta de cultura digital que hicimos en el video anterior. Y nos vamos a ir ahora hacia colaboraciones. Ustedes ya tienen un documento colaborativo que dividieron junto conmigo, aquí les debe de aparecer. Vamos a empezar dándole clic a este lapicito para editar o cambiar el nombre y vamos a poner ahora sí historia de la IA. Vamos a darle a aceptar y lo abrimos. Aquí tenemos el enlace de la práctica anterior y voy a copiar la, la estructura. Bien, vamos a empezar. Ya tenemos el título, historia de la inteligencia artificial. Le van a dar ustedes el formato que quieran por ahora. Integrantes, aquí por favor pónganme su nombre completo y van a hacer un índice autorrellenable. Vamos a empezar con una introducción chiquita de un párrafo y vamos a empezar a crear una línea de tiempo con hitos breves, año y explicación, como la que vimos, ¿verdad? Vamos a agregar figuras claves, como puede ser Turing. Vamos a hablar de aplicaciones actuales o aplicaciones históricas, con 3 ejemplos. Y también vamos a hablar de los dilemas éticos o dilemas históricos que han visto al paso del tiempo. Por ejemplo, lo que platicamos de Lisa. Vamos a poner las conclusiones y finalmente las referencias que utilizar. Bien, la idea es que yo les voy a subir este archivo, yo se los voy a compartir en la actividad para que todos se metan en ese mismo documento colaborativo y todos, digamos, ahora sí, le mueven. ¿Cuál es el punto? El punto es de que aprendan a usar los comentarios y el historial si es que no lo han hecho y si ya lo han hecho, pues que lo practiquen. La norma va a ser que no borren el trabajo ajeno, lo que escribieron sus compañeros, por favor, no lo borren. Si no les parece, si no les gusta o algo, usen un comentario para proponer los cambios. Bien, ¿cómo vamos a hacer? En este caso, no son un equipo, son individuales y van a buscar las fuentes. Ustedes ya tienen 2 fuentes que yo les puse en los materiales. Pueden buscar un video más, pueden buscar no sé, un podcast de otra persona, pero pues que hable sobre la historia de la inteligencia artificial. Y la idea es que escriban frases cortas, no copien párrafos largos, frases cortas. Por ejemplo, podemos empezar. La inteligencia artificial, IA, no es una disciplina reciente. Lleva más de 70 años en investigación.
Sin embargo, ha tomado popularidad desde que OpenAI lanzó el chat GPT. ¿Sí? Frases cortas de lo que de lo que se les ha quedado, de los videos que han visto, de lo que han revisado, han leído. El punto es de que sea lo más verídico posible, ¿verdad? No me traigan chismes de TikTok, no me traigan, escuché, me dijeron, no. Validen esa información antes de ponerla. Y bueno, podemos empezar con una línea del tiempo, no sé, 1950. mm, Aparece el término de IA. Ustedes corroboren estos datos, ¿verdad? Figura clave. Le estoy dando un poquito de formato, pues para que no se vea tan raro, ¿verdad? Figura clave. No, pues Alan Turing fue el pionero con su test de Turing, que buscaba saber si una máquina podía pensar o no. Y bueno, a lo mejor aquí podrían poner una imagen de Turing, se me ocurre. Aquí mismo en la línea de tiempo, si a alguien no le gusta que sea solamente texto, puede agregar, no sé, un gráfico, a lo mejor una forma. Por ejemplo, acá podemos insertar alguna imagen, si es que ustedes ya lo ubicaron, o pueden poner algún tipo mm, de dibujo si lo quieren hacer, agregar algún tipo de carácter emoji especial, o sea, esto va relacionado a su creatividad, ¿verdad? No busco tanto que me atasquen la página de información, perdón por la vulgaridad, sino que sean frases cortas de lo que se les quedó y que sea fácil de leer, ¿sí? Pueden utilizar lo que ya vimos o pueden buscar otras fuentes, ¿sí? No hay ningún problema de dónde obtengan la información siempre y cuando pues la citen. Yo aquí les tengo otras fuentes que ya son datos más como de información. Pueden revisarlas y pueden agregar estas mismas como pues fuentes, ¿verdad? Ustedes van a escribir, como ya vieron, en cada uno de los apartados, van a hacer mínimo una línea o un párrafo según les pida la actividad y van a hacer una revisión cruzada de comentarios. O sea que cada alumno va a leer lo que han escrito sus compañeros y una vez que ya tengamos bastante escrito, yo les voy a asignar algunas tareas en comentario a cada uno. O sea, esto todavía no está. Esto va a pasar después. Pueden hacer comentarios ustedes mismos también, pero que sean comentarios constructivos. ¿Sí? Compañero, no entendí qué quiso decir en este párrafo. O sabe qué, se equivocó en esta fecha, está errónea. O no ha colocado una referencia. Sugiero hacer esto y ponen un ejemplo. O sugiero una frase más simple. Y estas correcciones las va a realizar el dueño del escrito, ¿verdad? Entonces, bien, una vez que tengamos ya todo esto escrito, nos vamos a preparar para la conclusión y vamos a empezar a escribir cada quien 2 o 3 líneas solamente de lo que concluye. Concluyo para mí que la inteligencia artificial llegó para quedarse y es mi deber como ciudadano digital formarme, alfabetizarme en el uso adecuado. Sí, alguien puede decir, a pesar de lo que leí, siento que la inteligencia artificial atenta contra la creatividad humana, contra el valor que tenemos como personas y para mí es un no. Por esto, por esto, por esto. Todo es válido siempre y cuando lo argumenten adecuadamente, ¿verdad? Bien, pues entonces para terminar, me gustaría que al menos cada quien colocara 2 referencias y no importa ahorita formato APA y eso lo vamos a ver después. Por ahora solamente pongan la referencia y luego vamos a trabajar
con esas mismas que pusieron en una actividad futura el formato app. Una vez que terminemos este trabajo colaborativo en el foro, espero que me compartan en una frase el hallazgo más interesante de este trabajo. Para mí, mi hallazgo más interesante fue trabajar con los comentarios en Google Drive. Para mí lo más interesante fue conocer que la inteligencia artificial viene desde 1950. ¿Sí? Bien, aquí vienen algunas indicaciones concretas por cada apartado, una opción de cómo incluir las referencias que van hasta el final, el título de la referencia y el enlace. Y si pueden la fecha en la que ustedes lo consultaron. Si lo consultaron hoy, pues 16 de diciembre, ¿verdad? Acá también ya vienen algunas opciones de lo que yo espero que ustedes vayan rellenando. Y bueno, la idea de esto, como les dije, pues es que todos trabajen y todos puedan pues ayudar. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, por ejemplo, yo quiero ponerle aquí un comentario al nombre completo que puso mi compañero, porque aquí se van a anotar ustedes. Cada persona que trabaje va a poner aquí su nombre completo. Bueno, pues yo le quiero poner un comentario. Tengo dos opciones. Usar esta cajita de diálogo con un más, que es el añadir comentario, o directamente en lo que seleccioné me aparecen estas opciones, que es sugerir cambios o es un añadir comentario. Vamos a poner primero un comentario. Aquí va a aparecer mi nombre con el que estoy registrada y con el arroba yo puedo arrobar, que es asignar las tareas, que eso yo lo voy a hacer después con ustedes. Por ahora ustedes no hagan eso. Solamente decir compañero fulanito. Ponga su nombre completo, por favor. Y le voy a dar en comentar. Si ustedes no hacen clic en comentar, no va a aparecer el comentario. Ahora, imagina que van a trabajar en conjunto, ¿verdad? Bueno, pueden aquí ponerle la opción de sugerencias y empezar a escribir como sugerencias. Sugiero que alguien aquí ponga un poco sobre el invierno de la IA. Y automáticamente aparece en comentario. Cuando alguien lo haga, lo que puede hacer es contestarle, yo me encargo, saludo, ¿sí? Y yo me voy a encargar de resolver estos comentarios, ¿va? Cuando se acepta la sugerencia, automáticamente se elimina el comentario, ¿verdad? Voy a borrar esto también. Y cuando alguien borra algo, nos aparece esta rayita aquí de que se eliminó. La sugerencia, como sigo en modo sugerencias, si la acepto, se desaparece lo que borré. Si quiero empezar a agregar datos sin sugerir, es en edición. Y finalmente puedo visualizarlo sobre cómo quedaría el documento listo para impresión. Y puedo volver al formato de edición en esta partecita, en esta ventanita. Entonces voy a copiar este enlace y les voy a permitir que cualquier persona que tenga el enlace pues pueda editar. Como les dije, no es necesario que por cada parte me escriban un texto gigante, no. Con poquito que cada quien aporte es suficiente para la actividad. Esta actividad va a ser un poco más larga que las demás, se va a entregar hasta enero. Entonces, tómense su tiempo para leer, para agregar y para interactuar. El punto es de que todos colaboren en este mismo documento y las dudas que vayan surgiendo, pues me las puedan arrobar con un comentario, o marcar con una sugerencia. Y bueno, el punto es de que no lo vean como una carga, sino como algo interesante, como un chat en Drive, en el que cada quien va a escribir, pues lo que se le hace más interesante de este tema de la historia de la IA. Bueno, pues con esto terminamos esta sesión. Los que tengan duda de qué voy a revisar para este proyecto, aquí viene la rúbrica de evaluación, los criterios, y pues es un 10 de 10, es un total de 10 puntos sobre 10 puntos. La idea es de que el proyecto en general
como es colaborativo, pues lo que saquen uno, van a sacar los demás. Entonces, apóyense, conversen con sus compañeros, usen el chat de Sociology o pues váyanse pasando su contacto para pues poder estar eh, en sincronía con lo que falta. Acuérdense que no tiene que ser un documento extenso, repito, no tiene que ser una tesis con 3, 4 páginas que hagan finalmente, eh, cubriendo lo que dice en la rúbrica, pues sacan el proyecto. Y también pues teniendo en cuenta que viene estas temporadas vacacionales y que seguramente van a estar con la familia, algunos trabajando y demás, organícense bien para que esto esté pues para la próxima clase que pues va a ser en enero. Entonces es muy poquito realmente, pero sí les va a exigir que al menos este, dediquen 10, 5 minutitos ahí cada 3 días para que puedan pues, realizar esto en conjunto. Entonces, bueno, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, por favor, están los foros, está mi contacto. No duden en preguntar si no se entendió, en preguntar si algo no es claro. Mi idea es de que los pueda ayudar y pues, que les parezca interesante esta actividad. Por mi parte, ahora sí sería todo. Y pues bueno, les deseo una feliz Navidad, felices fiestas y pues que también puedan pasar un tiempo agradable con su familia.